vemos que la capa límite, digamos que la capa límite es aquella mediante la cual la velocidad, la distribución de velocidad puede alcanzar mejor dicho, si le damos aquí la línea ABC, vemos que el perfil de distribución de velocidad, fíjense que hay tres perfiles de distribución de velocidad, ¿cierto? Hay tres perfiles de distribución de velocidad. ¿Qué pasa? Que va a haber un tramo del canal que va a ser casi prácticamente todo el canal, en donde esa capa límite se ha desarrollado de manera completa, ¿vale? De manera completa, y ya el perfil de distribución de velocidad empieza a ser uno solo, ¿vale? Empieza a ser uno solo. Es decir, si yo colocase aquí, otro perfil de velocidad, sería exactamente igual que el anterior, ¿vale? De aquí para acá abajo, todos tienen el mismo efecto, ¿vale? Entonces, esa es la capa límite. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a ver qué sucede en esta capa límite, y también hay otro efecto que dentro de esa capa límite se desarrolla una subcapa laminar, ¿vale? Una subcapa laminar, que ya vamos a ver con más detalle qué significa esa subcapa laminar. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de perfiles, la mayoría o casi todo el flujo que vamos a ver aquí es flujo turbulento, ¿vale? Ustedes se acuerdan que el flujo turbulento tenemos la particularidad de que si yo tengo, por ejemplo, si yo miro el flujo como en capas, tengo varias capas, en el flujo turbulento, ¿qué sucede? Si yo llego a inyectar tinta, por ejemplo, en esta capa, esta tinta que está aquí, por la turbulencia que hay, se va a mezclar con esta capa que está acá, con esta capa, luego esta mezcla con la capa abajo, y al final todo se mezcla, ¿sí? Por la turbulencia. ¿Qué es lo que pasa con esta turbulencia? Si este es el valor promedio de la velocidad, si yo mido esto en el tiempo, la partícula, ¿cierto?, puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo. La partícula fluctúa hacia arriba o hacia abajo y hace que todo el material se mezcle de manera completa. Yo les hago una pregunta a ustedes. Esta partícula que está aquí puede saltar para acá o ir para abajo, ¿cierto?, con una velocidad positiva o una velocidad negativa. ¿Qué pasaría si la partícula está aquí en este punto? Solamente puede ascender hacia arriba. Solamente puede ascender hacia arriba. ¿Quién le está impidiendo que se mueva hacia abajo? ¿Ah? La superficie, ¿sí? El fondo del canal, ¿vale? Entonces ahí tenemos como una restricción, y esa restricción es la que va a crear esa subcapa laminar, ¿vale? Entonces decíamos que las partículas pueden, subir o bajar, ¿cierto? Pueden subir o bajar. Resulta que si yo analizo todas estas fluctuaciones que suben, que bajan, yo puedo obtener el promedio de todas estas fluctuaciones. Obviamente es la integral de 0 a t de esta función QDT. Ese es el promedio de todas esas fluctuaciones, ¿sí? Dice aquí, claramente la fluctuación tiene un valor medio de 0, dice ahí, ¿verdad? Porque si yo intento mirar, dice aquí U', ¿cuál es el valor promedio de estas fluctuaciones? Obviamente digamos que ese valor promedio, si yo sumo esta con esta de acá arriba, pues prácticamente se estarían como
se estarían cancelando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que el cuadrado de estas fluctuaciones es distinto de cero y también es distinto de cero si yo multiplico la fluctuación que hay, por ejemplo, en el sentido, esta es la del sentido Y, y esta puede ser, esta es la del sentido B, es la del sentido X, ¿verdad? La multiplicación de esas fluctuaciones también es distinto de cero, es decir, la partícula puede o hacer así o también hacer así. Si yo multiplico esta casa así con esta casa así, pues ese producto es distinto de cero. ¿Qué sucede aquí? Si hacemos una sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Que es masa por aceleración, que es esta que está aquí, ¿verdad? Masa por aceleración. Ustedes saben que la aceleración es el cambio de velocidad sobre delta de tiempo, ¿cierto? Y la densidad es masa sobre volumen. Entonces aquí la masa termina siendo la densidad por el volumen. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Cuánto vale la masa? Densidad por volumen. ¿Cuánto vale la aceleración? Cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. Si yo uno estos dos, volumen sobre tiempo, ¿a qué es igual? Hay caudal, entonces me queda densidad por caudal por el cambio de la velocidad. Y este cambio de la velocidad es la fluctuación de velocidad. ¿Vale? ¿Listo? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede aquí? Que dice aquí, conociendo los valores en cada uno de los componentes, por ejemplo aquí este caudal se divide en el área de la sección transversal por la componente de la velocidad. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo esta sumatoria, me queda que la sumatoria de fuerza es densidad, área, el valor promedio de la velocidad en X por la fluctuación de la velocidad en Y, que es distinta de cero. Y finalmente, el esfuerzo turbulento que está generando ¿quién? Que está generando el flujo turbulento en toda esta zona. ¿Vale? Esta distribución de velocidad genera un esfuerzo turbulento que está tratando de impedir el movimiento de ese flujo que aparece ahí. Ese esfuerzo turbulento finalmente termina siendo la densidad por la fluctuación B' por la fluctuación U'. Dice aquí. En la práctica, encontrar ese esfuerzo turbulento fue bastante complicado. Y este señor, que se llama Frank, introdujo un concepto que se llama la longitud de mezcla. ¿Vale? La longitud de mezcla. Y él terminó demostrando también que el esfuerzo total lo va a dividir en dos componentes. En el esfuerzo turbulento propiamente dicho y el esfuerzo turbulento laminar. ¿Por qué? Porque resulta que aquí hay una capa muy pequeñita en donde esta capa que está aquí va a ser laminar y luego de aquí para arriba la capa va a ser turbulenta. ¿Qué les estoy diciendo por esto? Aunque el flujo es estrictamente turbulento, ¿verdad? Tenemos flujo turbulento. Todos estos canales van a tener flujo turbulento. ¿Qué va a pasar? Va a haber una pequeña capa que va a ser laminar por culpa de quién? De la rugosidad absoluta que está aquí abajo. ¿Cierto? Esta rugosidad absoluta hace que no existan esas situaciones, ¿sí o no? No puede haber, la partícula no puede hacer, no puede bajar, ¿verdad? No puede hacer, no. Entonces allí se va a generar una zona completamente laminar. Entonces en el flujo turbulento yo tengo dos zonas.
una zona laminar y una zona propiamente turbulenta. ¿Vale? Entonces, por esa razón, el esfuerzo total es la suma del esfuerzo cortante laminar más el esfuerzo cortante turbulento. ¿Vale? Una pregunta, ¿y la zona laminar en los canales ya como tal son apreciables o son ínfimas? Son pequeñas, pero te voy a responder tu pregunta, dame unas 3, 4 diapositivas y te la respondo con más detalle, porque primero voy a introducir algo y ahí sí te la voy a responder de manera contundente. Cuando presente esta parte de aquí, esta grafiquita de acá, me recuerdas la pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ese esfuerzo turbulento se va a dividir en el esfuerzo turbulento laminar, perdón, el esfuerzo cortante. Tau es el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo cortante va a tener un componente laminar y un esfuerzo cortante turbulento. ¿Sí? Entonces ese esfuerzo cortante termina siendo la viscosidad turbulenta por la viscosidad laminar por el cambio de velocidades. Esto, ¿vale? Y el señor Trant, digamos que lo que hizo fue, debido a la dificultad de encontrar esa expresión, él determina que esa fluctuación de velocidad va a ser igual a una longitud de mezcla, ¿vale?, de esas partículas por el cambio de la velocidad de B sobre Y. ¿Sí? Y también asume que las fluctuaciones tanto U' como B' tienden a ser iguales. Pero entonces el esfuerzo turbulento el esfuerzo constante para el flujo turbulento termina siendo densidad por la longitud mezcla al cuadrado por el cuadrado de B de Y. ¿Vale? De B de Y. Él termina demostrando hacia allá, hacia 1930 para allá, que esa longitud de mezcla termina siendo una constante K por de B de Y por de B de cuadrado de Y cuadrado. ¿Vale? Y esa constante K dice que es una constante universal, y esa constante fue definida por su alumno von Karman, su alumno de doctorado von Karman, para tratar de establecer por qué, digamos, que empezaba a ocurrir ese intercambio, por qué en el flujo turbulento se empezaba a mezclar todo este tema, ¿vale? Bueno, entonces finalmente, ¿qué es lo importante aquí? Digamos que lo importante que tenemos que considerar aquí es que el esfuerzo cortante total, esto aquí estaba y esto aquí estaba, sino porque por el cambio de la presentación esto se ha movido. ¿Vale? Esto me está moviendo un poquito las letras. ¿Qué pasa aquí? Que el esfuerzo cortante de fondo va a generar un esfuerzo laminar y un esfuerzo turbulento. Y va a haber una primera capita, fíjense aquí, una primera capita que se llama la subcapa laminar viscosa. Esa subcapa laminar viscosa, ¿qué pasa aquí con esa subcapa laminar viscosa? Aquí ya se ha desarrollado por completo el flujo turbulento, ¿no es cierto? Aquí el flujo turbulento se ha desarrollado por completo. ¿Sí? Es decir, estamos en esto que estamos haciendo aquí, estamos ya en esta zona de acá, donde la capa límite ya llegó al centro de la tubería prácticamente y ya no ejerce ningún efecto. Pero hay una subcapa laminar. Hay una subcapa laminar que siempre va a estar presente, que es la más importante en estos casos. ¿Por qué razón? Porque resulta que
esta subcapa laminar es la que hace que si una partícula está por aquí, ella no pueda bajar, ¿sí o no? La detiene. ¿Quién la detiene? La rugosidad del material. Entonces, en toda esta primera zona se genera una zona laminar. Esta se llama la subcapa laminar viscosa, porque genera una capa laminar. Es decir, que aunque el flujo es turbulento, hay una pequeña zona que es laminar. Luego viene una capa traslapada, que es una transición entre las dos, y luego sí se desarrolla propiamente ¿qué? La capa turbulenta. O sea que en un flujo turbulento, cualquiera que sea el flujo turbulento, tiene tres zonas. Una zona laminar, una zona de transición y una capa propiamente turbulenta. Todos los flujos que vamos a tener aquí van a ser turbulentos y van a tener este tipo de perfiles. Por esa razón, ¿cuánto es la velocidad aquí en el fondo del canal? Cero. ¿Quién hace que la velocidad sea cero allí? La velocidad. La velocidad material. Y en la medida en que me alejo de esta zona, ella empieza a crecer, hasta que luego se desarrolla por completo. Una pregunta. Ahí una de las fórmulas decía que el cortante variaba de la velocidad respecto a la diferencial de Y. De la velocidad esta aquí. Exactamente. Ajá. Eso quiere decir que la velocidad va a depender de la velocidad del material, que es el diferencial de velocidad, y el diferencial de Y es cómo va dependiendo de la velocidad del flujo laminar, cómo va ascendiendo cambiando a Correcto. turbulento, ¿cierto? Mírala. La velocidad cómo va a variar en función de Y. ¿Vale? Dice aquí, para la capa laminar viscosa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la capa laminar viscosa? Él dijo, esto es Y, ¿cierto? Cada una de estas posiciones es Y sub I, ¿cierto? Entonces, la capa laminar viscosa, ¿qué pasa? Y es menor que ¿quién? Que la subcapa laminar viscosa. El valor de la subcapa laminar viscosa. ¿Sí o no? Y es menor que eso. Dice, se cumple la ley de viscosidad de Newton, que proporciona una distribución lineal de la velocidad. Es decir, que aquí, ¿cómo es la distribución de velocidad en esta capa? Aquí es lineal. ¿Vale? Y dice ahí, en esta zona el esfuerzo cortante es prácticamente el esfuerzo cortante generado en el borde interior del canal. Claro, prácticamente como esta capa es muy pequeña. Es muy pequeña esa capa. Es una capa muy pequeñita. Y ese esfuerzo cortante es mu, que es, aquí le puse aquí le había puesto que, ¿cómo se lee esta letra es? ¿Cómo es que se lee? Bueno, esta letra, viscosidad turbulenta, y mu es la viscosidad para flujo laminar, ¿vale? Mu es la viscosidad para flujo laminar. Mu es la viscosidad para flujo laminar. Entonces, esto termina siendo mu por dB de Y. ¿Qué pasa? Que la subcapa laminar viscosa es un valor pero muy pequeñito, tan pequeñito que puede ser comparado con la rugosidad del material. ¿Vale? Entonces, en esa zona, el cambio de velocidad sobre Y es V sobre Y. ¿Vale? Por lo que el esfuerzo constante termina siendo la viscosidad laminar por V sobre Y. Si divido esto por tau y luego saco raíz, obtengo esta velocidad que está aquí, que se llama una velocidad de corte. Esa velocidad de corte, es una velocidad teórica, que es simplemente el esfuerzo constante de fondo por la densidad.
De manera parecida, para la capa traslapada también se puede calcular ese esfuerzo de corte, ¿vale? Y ese esfuerzo de corte termina siendo la densidad por la constante de von Karman al cuadrado por Y por dB de Y al cuadrado. Esta constante más o menos vale 0.4. Ese valor, ¿vale? Si nosotros reorganizamos esa expresión que está ahí, esta expresión que está aquí, y despejamos la velocidad, ¿saben qué obtenemos? El perfil de distribución de velocidades de esa, este perfil de distribución de velocidades, ¿vale? De la capa turbulenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Antes de eso, aquí me había pasado esto. Si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale este espesor de la subcapa laminar viscosa, ese espesor de la subcapa laminar viscosa, vale 11.6 la viscosidad dinámica, la viscosidad sobre la velocidad de corte, ¿vale? Entonces, este valor lo podemos siempre calcular. Es decir, si yo conozco el espesor de la subcapa laminar viscosa en la zona donde se ha desarrollado por completo el flujo, que es esta que está aquí, siempre voy a poder conocer este valor de esta subcapa laminar viscosa, ¿vale? Y fíjense ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? A partir de la distribución del esfuerzo constante, yo puedo determinar la distribución de velocidades. Entonces, si despejamos de aquí la velocidad, podemos obtener que B sobre la velocidad de corte es 1 sobre la constante de von Karman, el logaritmo natural, bajo una constante C1. ¿Vale? Si el límite inferior, dice aquí, el límite inferior de esta función de aquí está dado por esta capa acá. ¿Por qué razón? Porque estos señores encontraron que el comportamiento tanto de esta capa como de esta capa era muy parecida. Entonces, ¿qué pasa? Que el límite inferior está dado por este valor. O sea que lo que me dé la velocidad a esta altura va a ser el valor inferior de este perfil de distribución que está aquí. Y entonces, de esa manera, si ese es el límite inferior, yo puedo calcular de esa manera esta constante de integración. Fíjense, aquí reemplacé. ¿Cuánto vale Y? Vale el expresor de la subcapa laminar, porque ese es el límite inferior. ¿Y cuánto vale la velocidad? Pues va a valer la velocidad que hay en corte. La velocidad ¿verdad? La velocidad para ese valor. Entonces, despejamos la constante de integración, trabajando sobre esa C y reemplazando, uno puede demostrar que el perfil de distribución de velocidades, ¿verdad? El perfil de distribución de velocidades, ese perfil de distribución de velocidades, desde aquí hacia arriba, se calcula con esta expresión de aquí: velocidad sobre velocidad de corte, 1 sobre 0.4, logaritmo natural de Y, velocidad de corte, viscosidad, más 5.57. ¿Sí? Pero en ese perfil hay una particularidad, ¿vale? Hay una particularidad. La particularidad es la siguiente: el espesor de la subcapa laminar viscosa
para que ese perfil aplique, tiene que ser mayor a la rugosidad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Que este valor es tan pequeño que lo estoy comparando con la rugosidad del material. Si eso es así, entonces ese perfil sigue esta expresión que está en un canal. ¿Vale? Ese es el perfil de distribución de velocidades de ese canal. Profe, esa ecuación es para zona traslapada y zona turbulenta, ¿no? Para las dos. Sirve para los dos. Así es. ¿Para cuándo sirve esa ecuación? Para laminar. Pero fíjense esto. Si el espesor de la subcapa laminar viscosa es mayor que la rugosidad absoluta, fíjense que en la ecuación no aparece ¿quién? La rugosidad absoluta no aparece. A ese tipo de flujo se le conoce como flujo turbulento con rugosidad lisa. ¿Qué es un flujo turbulento con rugosidad lisa? Es el tipo de flujo mediante el cual el efecto que hay en el fondo del canal, ¿verdad?, no afecta el perfil de distribución de velocidades de ese canal. ¿En dónde ocurre eso? Para ser un poquito ya más práctico. Cuando yo les ponía a ustedes el ejemplo, yo les decía, oiga, ¿qué tal si ustedes se tiran un tobogán de plástico? ¿Vale? Ustedes se tiran el tobogán de plástico, la rugosidad absoluta no alcanza a afectar la capa límite, digámoslo de esa manera. Una capa límite ahí no afecta, o sea, usted no se raspa, ¿cierto? Prácticamente. Eso es un flujo turbulento con rugosidad lisa. Pero si pasa al caso contrario, si fuera un cemento, ya este valor caso S va a ser mayor que el de la subcapa laminar viscosa. Y entonces ahora tú sí vas a tener un efecto totalmente distinto. Y por lo tanto, si te interesa saber cuál es el material que está en el fondo, porque te puede generar un daño. Lo mismo pasa con un canal. Miremos aquí qué pasó. Este investigador, Mikuláš, encontró que para el flujo turbulento con rugosidad rugosa, ¿cuál es el flujo turbulento con rugosidad rugosa? Aquel donde la rugosidad absoluta es mayor que ¿quién? Que la subcapa laminar. Es mayor que la subcapa laminar viscosa. Entonces ese efecto hay que considerarlo. Y fíjense que estos investigadores que hicieron, introdujeron un valor delta, ¿verdad? Valor delta, para incluir ese valor de rugosidad absoluta. Y finalmente demostraron que la velocidad sobre la velocidad de corte es 1 sobre la constante de von Karman, que vale 0.4, por el logaritmo natural de y sobre la rugosidad absoluta más 8.48. Es decir, tengo dos expresiones completamente distintas para calcular la rugosidad, para calcular la distribución de velocidades. Vamos a recapitular un poco, como para que podamos observar un poco más lo que está pasando. Cuando todos los canales se desarrollan de manera completa, ¿cierto? Que va a ser el caso que siempre vamos a tener nosotros, se va a generar prácticamente la capa límite se desarrolló, ¿cierto? Se va a desarrollar la capa límite, es decir, vamos a romperlo un poco. Se desarrolla esta capa límite. De aquí para acá abajo, todos los perfiles de distribución de velocidad van a ser exactamente iguales. Pero en todos los canales, cuando se va a desarrollar esa capa límite, se va a generar ¿qué? Aquí abajito. ¿Qué valor se genera aquí abajo? ¿Una capa qué? Laminar, o una subcapa laminar viscosa. ¿Quién produce esa subcapa laminar viscosa? ¿Quién es responsable de producir la subcapa laminar viscosa? La rugosidad. La rugosidad hace que la fluctuación de la velocidad no pueda bajar, ¿cierto? Se estrella contra la pared que hay abajo además, ¿sí o no?
no es la rugosidad, es la pared. Es la pared, no es la rugosidad. Porque si aún el material es muy liso, está la pared, ¿cierto? Y no deja que la fluctuación ocurra, porque entonces aquí hay un control, ¿cierto? Aquí hay una condición de borde. Entonces es la pared. La pared es la responsable realmente de que no se produzcan esas fluctuaciones de velocidad y aquí se genere ¿qué? Una capa ¿qué? Laminar. Se genera una capa laminar. Entonces aquí se me genera una zona de una capa laminar, y luego se genera una zona en transición y después propiamente turbulenta, ¿cierto? ¿Qué sucede con esa capa laminar o con esa distribución de velocidades? Hay dos formas que se puede presentar esta distribución. Esta distribución de velocidades puede tener aquí dos formas, dos ecuaciones. Esta tiene dos ecuaciones. ¿Que cuáles son? La número uno es si la rugosidad absoluta es muy pequeña, ¿cierto? Tan pequeña que es menor que el espesor de la subcapa laminar viscosa, tengo un perfil de distribución de velocidades que se mueve bajo esta ecuación, ¿vale? En donde no influye ¿quién? La rugosidad absoluta. Pero y a ese flujo se le llama ¿cómo? Flujo turbulento con rugosidad lisa. ¿Qué es el flujo turbulento con rugosidad lisa? Aquel flujo mediante el cual la rugosidad absoluta es menor que la subcapa laminar viscosa. Eso que les acabo de decir ahí no es menor porque resulta que muchas de las ecuaciones de resistencia fluida que nosotros utilizamos, algunas están bajo agregadas en este tipo de distribución de velocidad. Básicamente, los alcantarillados que nos construimos con tuberías plásticas, obviamente, tienden a estar más, como es un plástico, un PVC, tienden a estar más en esta zona. Pero los canales de concreto, por ejemplo, que construimos, o los gaviones que vimos, la rugosidad absoluta va a ser mayor que ¿quién? Que el espesor de la subcapa laminar viscosa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora el efecto de la rugosidad influencia el perfil de distribución de velocidad. Fíjense que aquí hay dos ecuaciones, ¿cierto? La ecuación con rugosidad lisa y rugosa. Hay dos ecuaciones ahí. Las dos dan valores diferentes. Entonces, en otras palabras, cuando diseñamos canales con concreto o con sistema de camiones, vamos a tener flujo ¿cómo? Con rugosidad ¿qué? Rugosa. Y cuando diseñamos, por ejemplo, cuando diseñamos sistemas con tuberías plásticas, vamos a tener ¿qué? Rugosidad lisa. ¿Vale? Vamos a tener rugosidad lisa. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Dígame. ¿Cómo? Correcto, así es. Así es. La misma fórmula sirve para la capa trasladada y también para la capa turbulenta. Así es. Sigue el perfil es muy parecido. Bueno, hagamos un pequeño recorderis. De cómo se clasifican los flujos, ¿no? Y esto lo hemos visto. El primer número que ustedes vieron en su mecánica de fluidos es el número de Reynolds, ¿cierto? Que muestra el efecto de la viscosidad. Y hay dos tipos de flujos, ¿cierto?
laminar, turbulento y también de transición. Habían tres. Pero bueno, básicamente laminar y turbulento. En el flujo laminar no ocurre ninguno de estos efectos. El flujo laminar solamente se mueve en esta zona, ¿cierto? La distribución de un flujo laminar, ¿cómo es? La distribución de velocidades es constante y es lineal. ¿Cierto? Si fuera todo el flujo laminar. ¿Y qué pasa en ese flujo laminar? ¿Qué pasa en ese flujo laminar? Si este es mi canal, y supongamos que esto está en flujo laminar, y yo puedo dividir el canal en unas capas así. Si el flujo es laminar y yo inyecto tinta aquí, ¿será que esa tinta se mezcla con esta capa o con esta capa? No se mezcla. ¿Por qué no se mezcla? No hay fluctuación de la velocidad. La velocidad no puede decir hacia arriba, hacia abajo, ni hacia allá, ni hacia acá, ni hacia arriba, ni hacia allá. Entonces, todo esto que simplemente viaja hacia esa zona. Dice ahí, el flujo se mueve en capas o láminas, en donde se puede deslizar una sobre otra con solo un intercambio molecular de cantidad de movimiento. O sea, el intercambio molecular está hacia las capas en ese sentido. Las fuerzas viscosas son tan altas que impiden el intercambio molecular y mezcla entre las capas. No se puede mezclar una capa con la otra. ¿Cierto? Ese es el flujo laminar. ¿Qué pasa en el flujo turbulento? Las partículas se mueven de manera aleatoria. ¿Y me refiero con eso? Me refiero, aquí está, las partículas se mueven de manera aleatoria. ¿Cierto? Se mueven de manera aleatoria. Permitiendo una cantidad de intercambio de movimientos muy marcado. Se presentan intercambios moleculares y la mezclan entre las capas de flujo. Es decir, en el flujo turbulento, esta capa se va a mezclar con esta con esta, luego esta se mezcla con la de abajo, y si usted inyecta tinta, todo el flujo, ¿cómo se pone? Lleno de tinta, se diluye, ¿cierto? La tinta. Ese es el flujo turbulento. Ustedes saben que ese flujo turbulento se define como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. La fuerza inicial es masa por aceleración y la viscosa viene dada por el esfuerzo portante por el área, ¿vale? El esfuerzo portante por el área. Y esto, básicamente, si yo reemplazo esto con las ecuaciones que hemos visto anteriormente y simplifico, podemos llegar fácilmente a demostrar que el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad del flujo por una longitud de mezcla, una longitud de conducto significativa, por la densidad, por la viscosidad cinemática. ¿Vale? Como yo estoy en un canal abierto, ¿sí o no? Fíjate aquí, yo supongo, yo digo, oiga, voy a hacer que este es un canal abierto, aquí tengo mi tubería y tengo aquí una tubería llena por la mitad. ¿Cuál es el radio hidráulico de esa tubería? El radio hidráulico es área sobre perímetro, ¿cierto? ¿Cuál es el área? Pi d cuadrado sobre 8. ¿Cuál es el perímetro mojado? Pi de sub 0 sobre 2. O sea que el radio hidráulico aquí es igual a de sub 0 sobre 4. Si yo lo hago para una tubería completamente llena, también el radio hidráulico aquí va a ser igual a de sub 0 sobre 4. Si yo lo hago para una tubería que esté a 3/4, también va a obtener que el radio hidráulico va a ser igual a de sub 0 sobre 4. Es decir, como quieras poner el nivel del agua, siempre que vas a obtener el radio hidráulico de una tubería, ¿cuánto va a ser igual? A d sub 0 sobre 4. ¿Vale? Esa relación siempre se mantiene. Entonces, si yo ahora me paso la tubería y reemplazo esa longitud significativa, de sub 0 va a ser relación al diámetro de la tubería. De sub 0 es el diámetro de la tubería. Sí. Esta longitud significativa es el diámetro del conducto. Y densidad sobre viscosidad cinemática. Perdón, esta es la viscosidad dinámica.
de la viscosidad dinámica. Ustedes saben que la viscosidad cinemática es la dinámica sobre la densidad. Uno puede encontrar que el número de Reynolds es velocidad por el diámetro del conducto sobre la viscosidad. Y para canales abiertos, si yo reemplazo este valor de D, que es 4 veces el radio hidráulico, obtengo que en un canal abierto el número de Reynolds es igual a ¿qué? A 4 veces el radio hidráulico por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. Pero se puede escribir entonces como mu y como así. No, acuérdense que mu, a ver, la viscosidad cinemática, ¿a qué es igual? A la dinámica sobre la densidad. Son dos distintas. ¿Vale? Esta es viscosidad cinemática. Esta es viscosidad dinámica. ¿Ah? ¿Cómo? Mu es la viscosidad dinámica. Allá era otro mu. Allá, acá, es otra mu. Esta mu de acá, tiene razón. Esta mu de acá es la viscosidad para flujo. Sí, es para flujo laminar, es la misma, sí, es la misma, tiene razón. Está bien. ¿Sí? Estamos hablando que es la viscosidad que cinemática o para flujo laminar. ¿Vale? Es exactamente la misma. ¿Qué va a pasar? En todos los canales que nosotros vamos a ver, el flujo ¿cómo va a ser? Va a ser turbulento. ¿Vale? En todos los canales que vamos a ver, el flujo va a ser turbulento. Por lo que se van a desarrollar todos los perfiles, ¿cierto? El perfil laminar y el perfil propiamente turbulento. Nunca vamos a tener un flujo aquí en canales laminares donde nada más se desarrolle este solo perfil. Eso no lo vamos a tener nunca aquí. ¿Vale? Aquí solamente en este curso vamos a ver flujos turbulentos. Vale, preguntas a país que tengan. Viscosidad cinemática. Viscosidad cinemática. Bueno, y esto ustedes se acordarán un poco de su curso de fluidos. El número de Reynolds, cuando tenemos un número de Reynolds menores a 500, se dice que el flujo es laminar. Cuando está entre 500 y 2000, transición, y mayor a 2000 es turbulento. Pero aquí todo ¿cómo va a ser? Turbulento. ¿Vale? Todo va a ser turbulento. Esa fuerza, ese número de Reynolds, realmente es más característico de tuberías a presión. ¿Vale? Cuando usted tiene tuberías a presión, el número de Reynolds termina siendo un número muy, pero muy significativo. En canales no es tan significativo. No nos dice mucho. ¿Vale? Aparte, bueno, sí nos dice. Realmente sí nos dice. Porque nos muestra cómo es la distribución de velocidad del canal. ¿Vale? ¿Cierto? Pero resulta que hay un número mucho más importante en canales que se llama, y aquí voy a detener un poquito más, porque esto sí es más nuevo para ustedes, que se llama el número del fruto. ¿Vale? Bueno, preguntas hasta ahí primero antes de seguir por esto. Unas preguntas adicionales que tengan. Bueno, en canales hay un número que es más importante, que es el número de fruto. Y el número de fruto es la relación que hay entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. El número de fruto se define como la relación que hay entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitacionales. Las fuerzas inerciales, básicamente, están dadas por la velocidad del canal, la velocidad del flujo del canal. Y las fuerzas gravitatorias están dadas por la raíz de la gravedad por D
¿Me acuerdan que es de? Profundidad hidráulica. Profundidad hidráulica. Vale. Ese número de Froude es el representativo de los canales a superficie libre. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Todas las cosas que vamos a hacer en este curso no van a estar en función del número de Reynolds, sino van a estar en función del número de Froude. ¿Vale? Aquí, lo que vamos a empezar a diseñar, lo que vamos a analizar, va a estar en función del número de Froude. ¿Vale? Y aquí hay otro concepto muy importante. Resulta que hay que distinguir dos cosas. Una es la velocidad con que se mueve el canal B. B es la velocidad con que se mueve el canal. ¿Vale? Y otra es la velocidad con que se pueden mover las ondas superficiales que están en ese canal. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta. Por ejemplo, cuando usted va a un lago, típicamente con una piedra y se la tira al lago, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando usted tira la piedra al lago? Genera una perturbación. Aquí está, mira. Usted tiró la piedra. Aquí pegó la piedra. Cuando usted pega la piedra ahí, ¿usted qué observa? Observa que hay unas ondas que se desplazan hacia un lado y otras ondas que se desplazan hacia otro lado. ¿Cierto que sí? Todos hemos hecho eso, ¿no? Ponemos una piedra, la tiramos al lago y vemos que hay unas ondas gravitacionales que se empiezan a desplazar. Esas son unas ondas. ¿Vale? Resulta que ese ejercicio que usted hizo, usted sí percibe que esas ondas que están en la superficie se mueven a una velocidad. Pero el lago está quieto, ¿cierto? ¿Cuánta es la velocidad del canal ahí si el lago está quieto? 0. Pero las ondas tienen una velocidad, ¿sí o no? Usted hizo la perturbación, ¿sí o no? Usted hizo la perturbación. Aquí está, perdón, la perturbación, tiró la piedra y generó unas ondas que se mueven. Esas ondas resulta que se mueven con una teoría que se llama teoría de aguas poco profundas, que se usa más que todo para el tema de la dinámica de costas. Pero esa velocidad de propagación de esas ondas es la raíz de la gravedad por esta vez. Es decir, el canal se mueve a una velocidad. Ahora ya no estamos en un lago, ahora estamos en un canal. El agua se está moviendo. Y usted puede tirar esa piedra y va a haber unos efectos con esa piedra y con las ondas que se puedan generar en la superficie. Es más, aquellos que hayan presenciado inundaciones aquí en la ciudad de Cartagena, usted empieza a ver una inundación en la ciudad de Cartagena, o cuando usted va en un bus, por ejemplo, usted va en un bus y ve la inundación, observe la parte de arriba, hay unas pequeñas ondas que se están desplazando, ¿sí o no? Esas ondas uno las ha visto, y esas ondas se mueven a una velocidad distinta a la que se mueve el canal. Esas ondas, esa velocidad se llama V sub c, que también se le llama celeridad de la onda. En otras palabras, la velocidad con que se mueven las ondas gravitatorias superficiales. Entonces, el canal se mueve a una velocidad y las ondas gravitatorias superficiales se mueven a otra velocidad. ¿Vale? ¿Cómo? V sub c es la velocidad, la celeridad de la onda, o sea, la velocidad con que se mueven estas ondas. Y V es la velocidad del canal. Bueno, resulta que ese número de Froude puede tener varios valores, o tiene varios valores. El primer valor, ¿cuál es? Cuando este número, F, es menor a 1.
Si F es menor a 1, que es este caso que está aquí, ¿qué prima? ¿Las fuerzas inerciales o las fuerzas gravitacionales? Las iniciales. ¿Ah? Las iniciales, el canal como tal. Las de arriba son mayores que las del canal. Pero F es menor a 1. Para que F sea menor a 1, ¿quién tiene que ser mayor? ¿Las fuerzas inerciales o las fuerzas gravitacionales? La gravedad. Las gravitacionales. Las de la superficie. No, a ver. Ya, vale. La fuerza de gravedad debe ser mayor, o el efecto de la fuerza de gravedad debe ser mayor al efecto de las fuerzas inerciales. Es decir, abajo la expresión está gravedad por profundidad hidráulica, ¿cierto? Esta profundidad hidráulica está relacionada con la profundidad del flujo, con Y. En la medida en que Y sea más grande, en la medida en que la profundidad del flujo sea más grande o la profundidad hidráulica sea más grande, es más factible que yo tenga un flujo con menor a 1 o no. ¿Okay? Si Y tiende a ser más grande, flujo será menor a 1 o no. Tenderá a ser menor a 1 o no. En la medida en que Y sea más grande. Sí. Va a tender a ser menor a 1. ¿Por qué? Porque el efecto de la fuerza gravitatoria, que está dada por la gravedad y por la profundidad hidráulica, tiende a ser mayor. Exactamente. ¿Vale? Pero, ¿qué más pasa aquí? En la medida en que la profundidad es más grande, la velocidad tendrá a ser mayor o menor. La velocidad del agua. La velocidad del agua va a tender a ser menor. Entonces, cuando tenemos un número de flujos menores a 1, la profundidad del flujo va a tender a ser alta y la velocidad va a tender a ser ¿cómo? Bajita. Cuando tenemos un número de flujo menor a 1, eso se llama flujo subcrítico. Cuando tenemos flujo subcrítico, es decir, flujo menor a 1, la profundidad del flujo tiende a ser alta, dada que las fuerzas gravitatorias van a tender a ser mayores que las fuerzas inerciales para que esta relación sea menor a 1. ¿Cierto? Y las velocidades del agua van a tender a ser menores o pequeñas, obviamente, para que este número de flujo también sea menor a 1. ¿Ah? Eso es lo que causa las inundaciones en esta zona de por acá, por supuesto. En esta zona por acá tenemos básicamente flujo subcrítico. En la zona de Cartagena, la mayoría de nuestros canales trabajan con flujo ¿qué? Subcrítico, es decir, la velocidad como es lenta y la profundidad grande. ¿Qué pasa en el flujo subcrítico? Supongamos ahora que el canal se está moviendo el canal. Y usted coge y empieza a lanzarle piedra al canal. ¿Sí? Cuando usted le lanza piedra a ese canal, usted va a notar que hay una onda que se desplaza hacia aguas abajo. Fíjate que el flujo aquí se desplaza en canal. La dirección principal del flujo va en este sector. Va hacia acá. Pero si usted hace una perturbación aquí, usted va a generar, se va a dar cuenta que hay una onda que se desplaza hacia abajo y otra onda que se desplaza hacia aguas arriba. Hay una onda que se desplaza de la perturbación hacia aguas abajo y hay una onda de la perturbación que se desplaza hacia aguas arriba. Resulta que las velocidades en un flujo subcrítico son tan pequeñas que logran ser menores que ¿quién? Que la velocidad superficial o la celeridad de la onda o la velocidad con que se mueven las ondas en la superficie libre. Se puede llamar de esa forma. ¿Vale? Velocidad con que se mueven las ondas gravitacionales. Entonces, o la celeridad de la onda. Ese es el flujo subcrítico. En oposición a ese flujo, hay un flujo que se llama flujo
supercrítico. Hay un flujo que se llama supercrítico. Y el flujo supercrítico, ¿por qué se caracteriza? Porque el número de flujo es mayor a quién? A 1. Para que ese número de flujo sea mayor a 1, ¿cómo que la profundidad debe tender a ser, debe ser alta o pequeña? Pequeño. Debe ser pequeña. ¿Para qué debe ser pequeña? Para que la velocidad. Para que el numerador sea menor que el denominador, ¿cierto? En otras palabras. Y ¿Y la velocidad cómo tiene que ser? mayor. Y la velocidad tiene que ser alta. Entonces, en el flujo supercrítico, la profundidad del flujo tiende a ser ¿cómo? Baja. ¿Y la velocidad cómo tiende a ser? Alta. Ese flujo es más característico, no siempre se presenta, pero es más característico de zonas con alta pendiente. Con alta pendiente. Entre más escarpado sea el terreno, no vaya por el tiempo, eso depende del ciclo hidráulico, pero sí, la velocidad del flujo ¿cómo va? Más rápido. ¿Y el flujo va a tender a ser cómo? Supercrítico. El flujo supercrítico, donde el flujo es mayor a 1, es más característico de zonas con pendiente alta. Perfecto. Y el flujo subcrítico, donde la velocidad es baja, es más característico con zonas que planas. Entonces, Bogotá y Bucaramanga, ¿cómo tendrá a ser el flujo? Supercrítico. En Cartagena, ¿cómo va a ser? Ahora sí, me pongo en la boca, en Cartagena. En la boca aquí, ¿cómo tendrá a ser el flujo? Supercrítico, ¿sí o no? Claro. Dime. Perfecto. El profesor Fortis nos decía en el laboratorio que cuando se diseñan los canales siempre se trata de hacerlo tipo subcrítico por factor de seguridad, porque en Barranquilla hay muchas zonas en las que los flujos son supercríticos y se pueden llevar la moto y cosas así, pero que la contraparte de eso es que se tiende a inundar, por ejemplo aquí en Cartagena, en los lugares. Cuando uno quiere diseñar un canal, uno hace uno para tener como un equilibrio entre que no se me inunde, pero también que Igual vamos a ver. Vamos a hacer algo. En tercer corte me hacen la pregunta. Sí. No, en serio. Te lo digo porque te la voy a explicar mejor. Si te la puedo explicar ahora, te voy a enredar. Entonces, te voy a explicar todos los detalles. ¿Ya? De hecho, tú vas a calcular todos esos detalles, los vas a calcular todos los jueces. Pero sí. Oigan, en el flujo supercrítico, repito, en el flujo supercrítico ya sabemos que las velocidades tienden a ser como altas. Las profundidades como tienden a ser bajas. Y la velocidad tiende a ser tan alta que la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de la celeridad de la onda. ¿Eso qué sucede? ¿Qué hace eso? Que si usted tira la misma piedra aquí, usted solamente va a ver una onda desde aguas arriba hacia dónde? Hacia aguas abajo. Fíjate que esta onda acá, ¿qué sucede? No existe. Esta onda no va a existir. Fíjate que en el subcrítico, si hacían la perturbación, sí existía. Pero acá ¿qué? No existe. Entonces aquí esto no va. Ponle una X ahí, porque esa onda allí no va. Anótalo en la libreta que no se te olvide. Porque les digo, dibújeme cómo son las ondas y me dibujan esta porque se copiaron ahí. Se lo aprendieron de memoria. Esta no va. La velocidad es tan alta que hace que todas las ondas que se puedan generar en la perturbación solamente puedan viajar de aguas arriba hacia dónde? Hacia aguas abajo. Pero ninguna puede viajar de aguas abajo hacia qué? Hacia aguas arriba. Ninguna puede viajar. ¿Por culpa de quién? De las velocidades altas del canal, del flujo. ¿Vale? Pero si es subcrítico, sí hay. Si es subcrítico, están las dos. Pero si es supercrítico, solo hay una. ¿En qué caso se presenta el crítico? Ya. Ese número de flujo puede tomar solamente. Hay tres escenarios para el número de flujo. Tres escenarios. Primer escenario que ya vimos, el número de flujo es menor a 1, entonces estamos frente a la frecuencia de un flujo que
Subcrítico. En el flujo subcrítico dijimos que es característico de zonas planas, ¿verdad? En donde la profundidad del agua, ¿cómo es? Alta. ¿Y la velocidad, cómo es? Baja. Las ondas gravitatorias superficiales, ¿cómo se pueden desplazar? En dos direcciones. Aguas arriba hacia aguas abajo y aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Sí o no? La velocidad del flujo es menor que la velocidad de la celeridad de la onda también. ¿Cierto? Esas son las características generales del flujo subcrítico cuando flujo es menor. El flujo supercrítico, ¿qué sucede? ¿Cuánto vale el flujo? Mayor a 1. En el flujo supercrítico, ¿cómo es la profundidad del agua? Baja. Y es un flujo muy rápido, ¿cierto? Las velocidades son altas. Es más característico de zonas de alta pendiente. ¿Cierto? Es más característico de zonas de alta pendiente. Y la velocidad es tan alta que incluso supera a la velocidad de la celeridad de la onda. ¿Cierto? Es decir, la velocidad con que se mueven las ondas gravitatorias superficiales la supera. ¿Cierto? Y solamente las ondas, dado que esa velocidad de flujo es mayor que la celeridad de la onda, solamente es posible que las ondas se desplacen de onda a onda, de aguas arriba hacia, solamente las ondas se desplazan en una dirección. Hay un flujo que es intermedio, que lo vamos a ver con más detalle, cuando flujo vale 1, una condición específica. Ese flujo crítico, cuando flujo vale 1, ¿vale? Es una condición que representa lo que se reconoce en la hidráulica como una condición de control hidráulico. ¿Vale? Control hidráulico. Y ese flujo igual a 1, es decir, ese flujo crítico, es una condición en la cual el agua debe alcanzar una energía mínima, ¿vale? Una energía mínima para que empiece a haber movimiento. Entonces es una condición muy particular que luego vamos a ver con más detalle, ¿vale? Luego vamos a ir dedicando como 2 o 3 semanas a ver eso, ¿vale? Pero por ahora es un flujo que cuando uno hace un diseño, tomándote la pregunta que algunos hacen por ahí, cuando uno hace un diseño en un canal, ¿qué es lo importante? Que cuando hagas el diseño, el canal no se acerca a uno. ¿Por qué? Porque si mueves algo, se te puede volver subcrítico, una profundidad alta. O si mueves algo, se te puede volver subcrítico, una profundidad bajita. Entonces, ¿qué es lo importante cuando haces un diseño de un canal? Que se aleje de uno. ¿Cierto? O si va a ser subcrítico, que sea subcrítico. Si va a ser supercrítico, que sea supercrítico. Pero que no esté tan cercano a uno. Porque puede haber una zona de inestabilidad. Imagínate tú que tú visitas un canal con flujo supercrítico, profundidades bajitas, ¿cierto? Y de repente lo mueves, pasa una perturbación, viene alguien, te roba una sesión del canal, qué sé yo, y se te vuelve como subcrítico. Pasaste de tener una guía así con una guía así, ¿qué inundación tienes ahí? Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Alejarte de qué? De la zona crítica. Bueno, en la realidad, ¿cómo son todos los canales? Pues si yo revuelvo el número de Reynolds por el número de Froude, yo puedo tener flujo supercrítico laminar, flujo subcrítico laminar, supercrítico turbulento, subcrítico turbulento, ¿verdad? Fíjate, aquí puse número de Reynolds de 500, número de Reynolds de 2000, número de Reynolds de 2000 y Froude igual a 1. Entonces toda esta zona de acá es subcrítica, toda esta zona de acá es supercrítica. Entonces en esta zona turbulenta supercrítica, zona turbulenta subcrítica, pero en realidad aquí en canales, en este curso, esta zona de aquí, prácticamente toda esta zona de aquí no va. ¿Cuál es la única zona donde vamos a estar siempre acá? Acá. Y este flujo turbulento puede ser como supercrítico turbulento o subcrítico turbulento o crítico turbulento. Entonces siempre voy a estar de 2000 hacia arriba. ¿Listo? Nunca voy a estar hacia abajo. Una pregunta, en el crítico, ¿cómo hacemos para identificar la tirante, o sea, el yen? Porque si en el supercrítico es mayor y en el crítico es
menor, ¿cómo será con el comportamiento? Sí, es una condición intermedia que es única además. Después la vamos a ver con más detalle. ¿Listo? Por ahora, ¿qué es lo importante? Que sepas que si vale 1, es crítico, es flujo crítico. Preguntas hasta ahí. Preguntas que tengan. Dígame. Una duda en la fórmula dice 4 veces medio hidráulico, está la V y la viscosidad cinemática, pero anteriormente decía que la V también era la viscosidad cinemática. No, la viscosidad dinámica es mu. Pues ya te entendí la duda. Viscosidad cinemática es esta que está aquí, pero este símbolo es este mismo acá. Ahí está. Tiene como el gorrito de este cierto, pero es el mismo. Este de aquí es este mismo acá. ¿Oye? Entonces la ¿Cuál? V del numerador que se escribe como Velocidad. Estos son distintos, fíjate. Esta es velocidad y fíjate que no es el mismo. Este tiene como dos. con la otra. ¿En dónde? Este es viscosidad. Viscosidad. Y esta de aquí es esta de acá, solo que no sé por qué se me. Pero es la misma. Viscosidad cinemática es esta y esta es la misma. ¿Oíste? Es la misma. Esta es la misma y esta es velocidad. Ahí se está un poquito. Hay que hacer la corrección. Exacto. Hay que tenerlo como para que no se confunda. Velocidad, viscosidad dinámica, viscosidad cinemática, ¿sí? Y esta también es viscosidad que es la misma. Viscosidad cinemática. ¿Sí? Bueno chicos, entonces el jueves hacemos el quiz, ¿verdad? El jueves hacemos el quiz. Acuérdense que el quiz pues no puede sacar nada, una hojita y todo lo que ustedes puedan estudiar, ¿vale? No sé, 5, 6, 7, 8. ¿Qué tienen que hacer? Estudiar todo lo que yo di hasta la clase de hoy. Nada más. Ya me lo ¿cómo? Es teórico. Las demostraciones no. ¿Cómo? Las demostraciones no. Estudiense las demostraciones. Cuando le diga, demuestre la fórmula de un. ¿Qué es esta así? Pero o sea, las demostraciones de hoy no. Puede que no. Oigan, él me pregunta que si estudia las demostraciones de hoy, que dice acá, no las estudié. ¿Qué es lo que me interesa? Que tengan los conceptos de eso. Eso sí. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿qué es esto completo teóricamente dicho? ¿Qué es la capa límite? ¿Qué es la subcapa laminar de cosas? Esto. Entonces, sí es importante de todas maneras ver lo que hay en la demostración, entender los pasos, pero para entender el concepto de las cosas.
No quiero que se aprendan esas demostraciones. Solamente, ¿qué es lo que quiero? Que aprendan los conceptos que hay detrás de la demostración. Eso es lo que me interesa. O sea, que tengan la lógica. ¿Listo? Bueno, entonces,